Bien, alumnos, vamos a empezar con la clase acerca de la narración y los elementos. Vamos a ver rápido la teoría, un repaso de la teoría, ¿ya? La narración se caracteriza por una historia que se desarrolla de manera lineal, de inicio, nuevo desenlace, aunque la forma lineal ya está en desuso porque hay nuevas técnicas literarias, pero ese es otro tema, ¿ya? Lo básico es inicio, nuevo desenlace. La narración se divide en dos géneros específicos, hay más, pero los principales es la novela y el cuento. La novela se caracteriza por ser una narración extensa, cargada de personajes y ambientes, una trama compleja, precisamente porque hay muchos personajes y muchos ambientes, se genera una trama compleja y variada, ¿no? El cuento, en cambio, es una narración más breve, menos personajes, menos ambientes y lo característico aquí es el final. Como es una narración breve, es una narración corta, el final tiene que ser inesperado, tiene que ser llamativo para que el lector sufra el impacto de haber leído un cuento bien elaborado, ¿no? Es un cuento breve, por eso tiene que tener un final inesperado, ¿ya? Eso es lo que lo diferencia de la novela. Bien, vamos a ver 5 elementos importantísimos de un género narrativo, de una historia. Tanto una novela como un cuento mantienen estos 5 elementos, ¿ya? Bien, el narrador es quien cuenta la historia. Tenemos 3 tipos básicos de narrador. El narrador omnisciente, quien todo lo ve, todo lo percibe, puede estar incluso en el pensamiento de sus personajes, pero no actúa, no interviene. El narrador testigo, sí, está dentro de la historia, puede ser un personaje secundario, el hermano del personaje principal, el primo, el amigo, ¿no? Pero no, digamos que su intervención no es mucha en la historia, ¿ya? El narrador protagonista sí interviene en la historia, sin embargo es limitado porque el narrador protagonista es aquel que solamente nos muestra lo que él ve, entonces eso limita mucho la historia. En el ambiente, pues el lugar físico ficticio en el cual suceden todos los hechos, ya puede ser una casa, puede ser un castillo, puede ser un campo, ¿no? Una casa, pues el caso de la novela La Metamorfosis de Frank Kafka, un castillo, pues Rapunzel o Blancanieves, no sé, en castillos, un campo puede ser cualquier otra historia, ¿no? La Muerte en Venecia habla un poquito de campos, pues los cuentos, las fábulas también, ¿no? Tienen mucho de acciones en los campos. Personajes son aquellos actores ficticios que el narrador crea, ¿no? Con la intención de representarlos como símbolos o como representantes de una trama, una historia. Hay personajes que generalmente relacionamos con el bueno, el malo, ¿no? El héroe, la víctima de un asesinato, en fin. Hay muchas maneras como uno representa personajes, pero lo que a ellos les suceda, lo que les pasa a los personajes, es lo que desencadena la trama, ¿no? Las acciones. El tiempo ficcional es una forma de representación temporal que hace el narrador en la historia, ¿no? Los hechos sucedieron en la mañana, sucedieron en la noche, en la tarde, ¿en qué momento? Entonces eso ya es parte del tiempo ficcional, ¿ya? ¿Cuánto tiempo duró la historia? Pues en Frank Kafka la Metamorfosis me parece que es un mes y algo, ¿no? No, son años. Y en la novela Cien de Soledad, la novela literalmente, en la historia son 100 años los que transcurren. Bien, entonces tenemos la trama, que es el conjunto de la intervención de todos estos elementos, ¿no? La columna vertebral. Cuando se unen todos estos elementos, tenemos la trama, que es una forma de resumen de lo que le pasa a los personajes en determinado ambiente, en un transcurrir de tiempo y contado por un narrador. Esa es la trama, ¿ya? Bien, aquí a ver, alumnos, antes de empezar, es necesario que leas el cuento número 1 de la ficha de aprendizaje. Así que vas a tener que detener el video, ubícate en el cuento Abuelita de Hans Christian Andersen, ¿ya? Necesito que lo leas y para poder empezar el repaso, ¿ya? Así que detenga el video y a leer un ratito y continuamos. Ya, bien que ya leíste el cuento, entonces ya te va a ser más fácil de entender lo que vamos a hablar aquí, porque vamos a analizar nosotros los elementos de una narración, ya en específico en ese cuento. Ubicamos primero el narrador. ¿Qué narrador tenemos en esta historia? Ahora se ha marchado él y por la mente de ella desfilan muchos pensamientos y muchas figuras. El hombre gallardo ya no está, la rosa yace en el libro de cánticos y abuelita vuelve a ser la anciana que contempla la rosa marchita guardada en el libro. Bien, hasta aquí es una narración impersonal, podríamos pensar que es un narrador omnisciente. Sin embargo,
porque no interviene en la historia. Sin embargo, hay una frase al final del cuento que es: los nuestros verán a abuelita joven y hermosa como antaño. ¿Por qué dice los nuestros? Y se trata que el narrador se está incluyendo en la historia de los nuestros, ¿no? En plural, la primera persona. Entonces quiere decir que no es un narrador omnisciente, sino es un narrador testigo. ¿Ya? Entonces hablando de un narrador testigo. Testigo. ¿Ok? Entonces hemos hablado del primer elemento de la historia. Vamos rápidamente con el siguiente, el ambiente. Aquí vamos a ver nosotros dos ambientes, ¿ya? El primero, aquí tenemos el fragmento donde la abuelita nos transporta a través de la rosa, de una lágrima que cae sobre la rosa que ella tiene guardada en su libro, nos transporta a un ambiente espléndido, maravilloso, en el cual se ve su juventud, su pasado, ¿no? Entonces, el primer ambiente importante de la historia no es la sala donde ella está, sino es aquel al que nos transporta a través de sus recuerdos obviamente a través de esa rosa, ¿no? Como símbolo, como puerta. Esa rosa es un vehículo que nos lleva a ese lugar en su memoria, en su pasado. El otro ambiente que nos menciona que es importante es la sepultura, ¿ya? Su tumba. Entonces aquí vemos que, porque ahí al final no solamente es la morada de la abuelita, sino también vendría a ser una especie de reposo en el cual siempre se le va a recordar porque ahí crecen muchas flores, crecen muchas rosas, ¿no? Como una especie de símbolo. Tenemos tres personajes. La abuelita, que es el personaje principal que vive sus recuerdos y se hace una descripción poética de la tristeza de esa abuelita. El joven, que no sabemos quién es, más que con la descripción del joven, un personaje secundario, no hace ese gran detalle de él, pero parece ser el motivo de la tristeza de la abuelita, ¿ya? Sentado es un hombre vigoroso y apuesto. Y la rosa, acá incluimos a la rosa como un personaje, porque no es un tiempo, no es una acción. La rosa funciona como un transporte, como una especie de puerta, como un vehículo que nos lleva hacia ese lugar en los recuerdos de la abuelita. Así que la rosa también podría ser un personaje, ¿ya? Bien. El tiempo, aquí vemos que el cuento no va a presentar tiempo, no hay un tiempo específico, no hay un tiempo determinado, no hay una manera, se nos hace referencias, hay un adverbio de tiempo, que es ahora, pero de ahí no hay otra descripción temporal. Eso quiere decir que en el cuento el tiempo es indeterminado, ¿no? Y tenemos solamente referencia que son los últimos años, los últimos días de vida de la abuelita y lo que sucede después de su muerte, que crece un rosal. Nada más, no tenemos otra referencia temporal en este cuento, ¿ok? En la trama, aquí ya terminamos. Con la trama vemos nosotros, el cuento se trata sobre los últimos días del personaje de la abuelita y cómo mantuvo sus recuerdos sobre un amor de juventud a través de la figura de una rosa que llevaba dentro de un libro. Al morir la abuelita es enterrada y en su tumba brotan muchas rosas como un símbolo que siempre marcó su vida. Entonces nos damos cuenta que la unión de los elementos, de todos los elementos de la historia, nos llevan a este resumen, a este documento, a esta trama, sobre aquella abuelita que vivió en recuerdos a través de esa rosa que tenía, ¿no? Que es un personaje, nos transporta a ese ambiente de belleza, de maravillosidad en el cual fue su juventud y en el cual ella pues recuerda a una especie de enamorado de los años de joven, ¿no? No nos refiere más tiempo que el hecho de que es los últimos días, ¿no? Los últimos días, y no nos refiere otro ambiente más que sus recuerdos y también pues donde ella descansa por fin, ¿no? En su tumba, donde crecen muchas rosas y que va a servir para que muchos jóvenes pues regalen esas rosas porque se las arrancan, ¿no? Entonces, con esto hemos analizado nosotros la trama de la historia, La abuelita, ¿no? De Hans Christian Andersen. Lo que se te va a pedir a ti en la ficha de aprendizaje es que hagas lo mismo, ¿no? Tú también selecciones fragmentos de la obra y también puedas tú definir cuál es el personaje, el ambiente, el tiempo, ¿no? El narrador y al final la trama. Bien, esta es la actividad que vamos a hacer nosotros, la ficha de aprendizaje. Cualquier cosa, cualquier consulta a través de la plataforma virtual. Muchas gracias.